Y continuamos con lo que tiene que ver con los detenidos, o la detenida en realidad todavía, una de la única mujer en realidad detenida, que es Daniela Calarco. Estamos hablando de los detenidos en la represión de la semana pasada frente al Senado. Recordemos que siguen 5 personas detenidas, una de ellas es mujer, la única que decíamos recién, Daniela Calarco, y estamos hablando con Daniel Vázquez, que es su abogado. Ella sigue detenida en el penal de Ezeiza. Ayer charlábamos con otras de las que habían sido liberadas y contaba, queda una sola y no entendemos por qué. Daniel, ¿cómo estás? Acá Lucas Mella y todo el equipo de Radio 10 te saluda. Buenas tardes, Lucas, ¿cómo te va? Bien, gracias por atendernos, obviamente, darnos unos minutos de tu tiempo. Y quiero preguntarte, bueno, justamente creo que es la pregunta, ¿por qué sigue Daniela detenida? Porque sigue, diríamos, primero tengamos en cuenta una cuestión, porque me lo preguntaron en varios medios Sí. ya, que es es toda la política de la gestión de gobierno actual, del Ministerio de Seguridad, y más que nada que se denota el planteo de del fiscal Stornelli, que armó, diríamos, en su despacho una causa en continuidad con el guión que armó el famoso Twitter de Javier Milei, sobre que cualquiera que se movilice, ciudadano o ciudadana, sería, por ejemplo, un terrorista, sedicioso, etcétera, y toda la actuación desde el protocolo Burrich en adelante, desde que asumió la gestión de gobierno, es una práctica de inconstitucionalidad constante. Estamos Ujú. en un estado de excepción en donde el Ejecutivo está violando los derechos humanos, los derechos constitucionales, y eso es lo que prima facie arrastra todo el contenido de lo que hay. Te comento que en la actual, bueno, en este momento estamos yendo a hacer una visita a Patricia, a Ezeiza, Sí. diríamos. Tuvimos un problema grave ayer, habíamos ido a la visita a Ezeiza, tardaron bastante en contestarnos, diríamos, dónde estaba en el penal, y nos terminaron informando que la habían trasladado a la unidad del servicio penitenciario de Comodoro Pi para notificarle del auto de procesamiento, diríamos que se conoció a través de los medios, que es otro ejemplo de cómo funciona el Poder Judicial, especialmente el federal, Sí. en el cual, en lugar de notificar a las defensas, más que nada de organismos de derechos humanos, nosotros somos de FADUS, el Frente de Abogados por los Derechos Humanos y el Socialismo, que estamos en el Encuentro Memoria de Justicia y en la Red Federal de Derechos Humanos, nos enteramos por los medios de comunicación masivos, y no como notificación electrónica, bueno, en el portal del Poder Judicial Sí, como claro. corresponde. ¿Qué pasó ayer? La tuvieron esposada todo el día hasta las 21:30 horas, ¿sí? Para apretarla, ¿sí? A Patricia Daniela, para que abandone el patrocinio nuestro, que es de un organismo de derechos humanos, ¿sí? Que estamos articulando, por ejemplo, con la presentación de firmas que hicimos el viernes, más de 78.000 firmas de personalidades, organismos de derechos humanos, asociaciones, digamos, de diferente tipo, diputados, diputadas, etcétera, para que abandone el patrocinio nuestro y que agarre una defensa oficial del Ministerio Público de Defensa, y que esa defensa oficial, ¿qué le iba a proponer? Una probation y una caución, diríamos, monetaria para salir, ¿no? Obviamente para decir, bueno, terminemos esto, pero Sí. asumiendo los delitos que se le imputan. Y te comento que vos preguntás, diríamos, esto central, a medida que pasa el tiempo, porque es lo llamativo, nosotros también patrocinábamos a Sofía Togali, que fue la primer compañera liberada el viernes pasado, ¿sí? Sí. Y lo que se mantuvo es que colectivamente, en particular a las 5 personas que quedan detenidas, 4 hombres y, bueno, en este caso Daniela, mujer, se sostiene todavía todo lo que es la intimidación pública colectiva, Claro. ¿sí? Para manifestar que cualquiera que se movilizó, aunque no se conozcan, están incurriendo Sí, en sí. delitos, por ejemplo, contra la administración, contra la Constitución Nacional, o irrumpiendo para evitar que sesione, por ejemplo, la Cámara de Senadores. Toda una locura, diríamos, fantasiosa que está en la mente de Stornelli, y en el guión que puso. Fíjate que en el sumario que se ha compartido en los medios, que era igual para las 33 personas, ¿qué se denotaba? Se realzaba la votación de la ley Bases, ¿sí? Cuando en realidad la ley Bases arrolla todos los derechos constitucionales de nuestro pueblo, Sí. es una entrega absoluta, diríamos, por lo cual cualquiera que se haya movilizado, por ejemplo, las centrales sindicales, CGT, CTA, movimientos sociales, partidos políticos, asociaciones barriales, centros de estudiantes, federaciones, o sea, todo el arco político se movilizó.
Bueno, Sí. ¿qué dice Stornelli? Que cualquiera que se haya movilizado Sí, puede formar parte de este delito colectivo. incurre Sí, en un ataque a la sí. Constitución. Sí, totalmente. Y en el caso de la continuidad de las y los detenidos, Sí. bueno, en el caso de Patricia y los otros 4, se sigue sosteniendo con mucha más debilidad la imputación. ¿Sí? Claro. Sí, bueno, eso está claro. Yo lo que me pregunto acá es ¿en dónde corresponde una prisión preventiva? Independientemente de que el delito yo creo que si la causa se cae sola porque no hay forma de demostrar lo que dicen, pero independientemente de eso, dónde puede caber una prisión preventiva para alguien que no tiene ninguna capacidad de entorpecer la causa, porque no hablamos de alguien con poder, ni tampoco tuviera la tendencia a una fuga, porque digo, si pensamos que todos se pueden fugar, bueno, entonces todos deberían estar en prisión preventiva. Digo, no hay Exacto. evidencia suficiente para que eso pase. Ya esos dos principios que son necesarios para poder tener una prisión preventiva no aparecen. Entonces, ¿con qué lógica sigue detenida? Digo, hay una cuestión clave. La lógica es la disputa dentro del régimen en este país, digamos, porque si no, no se entiende. Claro. Yo hablando con otros medios, digamos, explicamos lo mismo. La razón principal para discutir esto, ya varios días pasada la movilización, es que hay que tapar el gobierno nacional, y bueno, y con la ayuda de Stornelli, tiene que tapar que votó la ley Bases, ¿sí? Que se votó la ley Bases con el voto de la vicepresidenta de la Nación. Y que hubo empate, 36-36, y que hubo una movilización de masas, ¿sí? En repudio a dicha ley, ¿sí? Y que la legitimidad de esta gestión de gobierno, que quiso votar ya varias veces el mismo proyecto, devaluado, porque de la primera ley ómnibus, por así decirlo, se fue achicando, diríamos, Sí, el claro. pliego de planteos, hay que tapar eso, que no tiene legitimidad el gobierno nacional, que en las calles hubo movilizadas más de 100.000 personas, diríamos, con todas las centrales sindicales, y que no tiene apoyo, diríamos, ¿sí? Ahora, Y que se Daniel. vota por un diferencial. Entonces, ¿qué es lo que había que mostrar? Sí. Poder punitivo exacerbado del Estado. Fíjate que te reitero, que en el caso nuestro tengamos fuerzas federales armando causas o cazando gente Sí. en la desconcentración de la movilización, tiene que ver con eso, es mostrarle al pueblo argentino, a cualquier ciudadano o ciudadana, que si se moviliza por su legítimo derecho a la protesta, que es la base de la Constitución Nacional, Totalmente. que es lo más razonable, diríamos. Para eso está el artículo 14 bis, o sea, todas las garantías constitucionales están para levantarse en contra de cualquier gobierno, en este caso consideramos que es un gobierno ultraderechista, enemigo del pueblo, que ataca los derechos de la población entera. Sí, O sea, y incluso aunque fuera un gobierno. defender el Sí, legítimo pero digo, Daniel, derecho. independientemente Sí. ya del signo político del gobierno, porque si fuera al revés, si hubiera gente de derecha marchando, también tendría derecho a hacerlo. Digo, o sea, acá hay una cuestión donde evidentemente el problema es estar en contra, porque digo, si verdaderamente. Digo, No, el tema no es la gente de derecha, el tema es que la gestión de gobierno viola derechos constitucionales. No, exacto, por eso digo, el Tiempo derecho continuo. constitucional da No lo puede mismo ser que para. tengamos fuerzas Claro. federales deteniendo gente y fuerzas federales, ¿eh? ¿Dónde viste que la prefectura esté en microcentro deteniendo gente? La prefectura no tiene que estar ahí, la gendarmería no tiene que estar ahí. O sea, todas las fuerzas federales están interviniendo. Y otro dato más, digamos, que nos parece muy importante demostrar, es que las fundamentaciones de Stornelli Sí. están en base a supuestos aportes de prueba documental que dan medios masivos como TN, La Nación Más, diríamos, y que no están aportados, diríamos. Nosotros recién tuvimos acceso a los 2 expedientes acumulados en el día de ayer. Y esto arrancó hace más de una semana. Sí, claro, no, una vergüenza. Todo es discrecional. Entonces, cuando vemos cuál es la prueba documental para poder acreditar que, por ejemplo, las 33 personas, luego las 16 y ahora las 5 personas estén con preventiva, por ejemplo. Justamente vos lo dijiste, ¿dónde está la probatoria? Y de hecho la jueza Servini, en la devolución que da, en el cual se ratifica el procesamiento, explica que lo único que tiene, y que no confía tanto, son declaraciones de miembros de las fuerzas de seguridad, de policías. Sí, claro, bueno, pero por eso. Son policías y no hay ninguna documental acompañando lo que relatan. ¿Sí? O sea que es muy débil a nivel probatorio eso, y tampoco se explica, por ejemplo, que es lo que vamos a fundamentar. Nosotros tenemos días, el día de ayer fue el primer día de los 3 que tenemos para la apelación, así que estamos trabajando, mientras vamos a visitar a
a nuestra defendida al penal. Totalmente. Ahora, lo último que te pregunto, porque sé que también Patricia tiene que ver también con el activismo de las diversidades y demás, y te quiero preguntar si en algún momento, porque ayer lo charlábamos con algunas de las detenidas que están en libertad, si en algún momento se hizo alusión digamos, que Patricia sea lesbiana, digo, si hubo en algún momento alguna cuestión de parte de, ya sea integrante del Servicio Penitenciario Federal, de las Fuerzas de Seguridad, en hacer hincapié particular en ella por, bueno, en este caso, por tener ganas de enamorarse de una mujer, por ejemplo. Lo que sí hubo en el momento de la detención, y digamos nosotros lo vamos a manifestar, vamos a articular con organismos de la red federal y del Encuentro de la Memoria, Verdad y Justicia, es discutir todo lo ateniente al momento de detención que ella tuvo, por ejemplo, policías hombres, diríamos, Sí. cuando la detienen, y que ya estando esposada, la estaban, por así decirlo, manoseando, diríamos, teniendo O sea, que hubo acoso de parte de los policías. Pero con un excesivo uso de la fuerza, sabiendo que en ese caso, estando reducida con esposas, Sí, sí. la tienen que tratar, por supuesto, sin ejercer las lesiones, que es lo que ha hecho la policía de la ciudad, la federal. Tengamos en cuenta que hubo más, que no se habla mucho de eso. Hay más de 100 heridos de la movilización del miércoles. Claro. ¿Sí? Yo, como letrado de organismo de derechos humanos, estuve comiendo gases bastante tiempo mientras nos sacaban, diríamos, hasta la avenida 9 de Julio. Pero las compañeras y compañeros detenidos sufrieron lesiones, ni hablar en el caso de los detenidos, que hubo denuncias en el penal de que los han estando les están golpeando. A ver, Daniel, se te perdió un poquito. Hasta ahora, en el momento, ella sigue en la unidad 4, en Ezeiza, en el mismo lugar donde estaba con el resto de las compañeras detenidas. ¿Sí? Ahí está. A ver, Daniel, se te perdió un poquito la señal, igual tenemos que irnos a la noticia. Nosotros te quiero agradecer, obviamente, el contacto. Y bueno, seguiremos charlando hasta que, obviamente, Patricia se encuentre en libertad. Hola. Ahí está, se nos escucha, no estamos terminando porque me tengo que ir a las noticias, pero te quiero agradecer la nota y obviamente que seguimos hablando para ver cómo sigue esta historia y ojalá que próximamente, o la próxima vez que hablemos, ya sea con Patricia en libertad. Dale. Dale, muchas gracias. Abrazo grande. Pasaba Daniel Vázquez, que es el abogado de Patricia Daniela Calarco, una de las detenidas, la única mujer todavía por la movilización de la semana pasada frente al Senado. Tus tardes tienen el ritmo que buscabas. Nancy